Ok, vamos a Ya está comenzar. grabando. Vamos a comenzar, por favor. Ayúdenme con los micrófonos. Volvemos al ejercicio para retomar, ¿verdad? El ejercicio nos dice que en el año 1 se constituyó una provisión de prestaciones laborales por cesación de labores de los empleados de la empresa por 50 millones. La empresa estima ganancias fiscales en los siguientes ejercicios fiscales, ¿verdad? Y en el año 2, el 100% de la provisión es cancelada contra cheques emitidos a favor de los empleados. ¿Qué hicimos? Hicimos la entrada de diario en el año 1, gasto contra provisión, ¿verdad? Esa es la entrada que hacemos contablemente. Luego calculamos el diferido. Base contable es 50, base fiscal es 0. Como esta es, estamos hablando de un pasivo, esta es la ecuación número 4. Base contable mayor que base fiscal es una diferencia temporaria deducible por la tasa de impuestos sobre la renta. Entonces tenemos el cálculo, el diferido activo. Para hacer el asiento, impuesto diferido activo contra ingresos por impuesto diferido. Ese es el asiento que se hace para el diferido. Luego, cuando vemos el cálculo de efecto fiscal, tanto los ingresos como los costos son los mismos contable y fiscal, y tenemos gasto de producción de prestaciones contable de 50 y fiscal de 0, porque el fisco no nos acepta ese gasto, ¿verdad? En ese año 1, por la provisión constituida. Por consiguiente, tenemos una ganancia contable y una ganancia fiscal que es mayor. El impuesto Está teniendo contable. problemas la conexión, profesor, se le está cayendo. Ok, vamos a ver si hablando un poquito más alto me escucha mejor, y si algunos apagan su cámara, su video, pues el ancho de banda funciona mejor. Entonces el impuesto tenemos que contablemente pagaríamos 7, fiscalmente 22. La diferencia entre uno y otro es exactamente el diferido activo que tenemos registrado. Ahí está, es el diferido activo que vamos a recuperar en el futuro. Cuando llegue el año número 2, provisión de prestaciones laborales, ese es el asiento que hacemos contra banco al pagarse la provisión real. O sea, pagamos a todos los empleados sus prestaciones, entonces cancelamos la provisión, ¿verdad? Por eso cancelamos el pasivo contra el banco. Entonces aquí yo les decía, en el cálculo del diferido, les decía que tenemos que hacer la comparación y decir cuál es mi base contable y cuál es mi base fiscal. La base contable es 0 porque efectivamente no hay un asiento aquí, no hay una cuenta de gasto que se afecte. Por consiguiente, la base contable es 0. Ahora, en cuanto a la base fiscal, sí, porque el fisco sí te acepta por esto haber salido efectivamente, por el cheque haber sido emitido, te acepta entonces como base fiscal la emisión del cheque. Ahí sería 50. Y entonces, al convertirse esta en la ecuación número 2, ¿verdad? De un pasivo, ¿verdad? Cuya base contable es, bueno, sí, estamos hablando exactamente de pasivo. Base contable menor que la base fiscal. Eso sería una diferencia temporaria imponible. Por consiguiente, el resultado sería un diferido pasivo. Pero como nosotros tenemos un diferido activo creado, no vamos a crear un diferido pasivo porque estamos hablando de una cuenta de la misma naturaleza. Lo que hicimos fue reversar el diferido activo, reversarlo. Gasto de impuesto diferido contra impuesto diferido activo. Hubiésemos creado el diferido pasivo, ¿verdad? Dado que la base contable es menor que la base fiscal, diferencia temporaria imponible, por la tasa diferido pasivo. Y hubiésemos hecho el asiento
Gasto de impuesto diferido contra impuesto diferido pasivo. Ese era el asiento que íbamos a hacer. Pero como tenemos un activo, lo que hacemos es reversar. ¿De acuerdo? Reversamos ese asiento. Y al reversarlo, hacemos el cálculo del efecto y decimos ingresos son los mismos, los costos y gastos son los mismos, ¿verdad? El pago de la provisión contablemente no tiene ningún efecto, pero fiscalmente sí, porque es aceptado. Y ahí tenemos la variación. La ganancia contable es mayor que la ganancia fiscal. Y el cálculo del impuesto tenemos 39 para la base contable y 24 para la base fiscal. Entonces, la diferencia entre 39 y 24 es 15. Es decir, miren que hubo una disminución de los impuestos pagaderos. Esa disminución fue exactamente el diferido activo. Esa fue la disminución que se dio. ¿De acuerdo? Esa disminución. Por eso, como dice el estándar, que el diferido activo representa una disminución de los impuestos pagaderos a futuro. Ese futuro llegó en el año número 2. ¿Por qué? Porque cuando ya yo cancelo esa provisión de prestaciones, que el fisco sí me permite llevar ahora a ser deducible ese pago, lo hago deducible y entonces yo pago menos impuestos de lo que tengo planificado. Y al pagar eso, entonces se ve la recuperación del diferido activo. Activo. Ok, pregunto. ¿Se está entendiendo este asunto? Sí, profesor. Una pregunta. En ese mismo orden, el ejercicio que usted presenta, hay un valor de 450. Realmente estoy viendo el ejercicio y no sé dónde sale. ¿De qué? Por favor, proyecte nuevamente la pantalla. Donde dice los ingresos 450. No, pero eso es un escenario. Eso es un escenario en el cual decimos, bueno, esta empresa tiene de ingreso 450, tanto contable como fiscal, es lo mismo, costos y gastos 317, y aquí vemos lo que pasó con la provisión. Estamos suponiendo que este es el estado de resultado de la empresa. Perfecto. Un estado de resultado normal, 450 de ingresos, costos y gastos 317, y entonces el pago de la provisión contablemente obviamente no tiene ningún efecto, porque eso no afecta el estado de resultado, pero para fines fiscales sí, porque ahí sí tenemos que tomarlo en consideración, porque el fisco efectivamente te acepta eso, ¿verdad? Y entonces ahí sí nosotros tenemos que tomarlo en consideración. Y ya mi ganancia contable es una y fiscal es otra. Vinelli levantó la mano. Vamos a ver. Adelante. ¿Quiere decir algo, Vinelli? Ok. Quiero saber que todos estamos entendiendo esto que estoy diciendo. Totalmente de acuerdo, profesor. ¿Estamos entendiendo? Sí. La parte de los 15 es que estoy un poco dudoso, maestro. ¿De los? Los 15. Acá al final del estado de resultado, después de la utilidad. Acá. Acá al final. Esos 15. Hay algo ahí que Eso, me deja ver. Esos 15 son los diferidos del año pasado. Pero en activo. se refiere a esos 15. Sí. Esos 15 es la diferencia entre 39 menos 24. Sí, es una diferencia. Y eso mismo fue lo que usted tenía registrado aquí. Como un diferido, exacto. Como el diferido activo, que ya usted lo recuperó, porque si usted tenía que pagar 39 y terminó pagando 24, ¿cuánto fue la diferencia? 15. 15, que fue el activo que usted tenía registrado. Por eso ahora lo acredito, porque ya no tengo ese activo, porque ya el activo se realizó. ¿Por qué se realizó? Porque si tenía que pagar 39 y pagué 24, me ahorré 15. No hubo una reducción ahí. Claro. Entonces esos 15
de la reducción Com- son los que exactamente yo tenía registrado en diferido activo. Comprendo. De ahí es que salen esos 15. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos? Yo de verdad le digo, estoy viendo 2 personas que siempre suben el pulgar y veo 2 o 3 más que me lo están diciendo en el chat. Gracias. Pero los otros se quedan callados. Entonces yo estoy entendiendo que todos estamos comprendiendo el asunto. Y es bueno que me lo hagan saber porque ahora o sea, hasta ahí todo fue muy fácil, todo fue muy sencillo, pero ahora las cosas se van complicando un poquito. Pero una complicación que si usted entendió todo lo que hemos dicho hasta este momento, pues se va a entender. Se va a entender bastante fácil, va a ser muy claro entenderlo. Ok. Bien, pues entonces vámonos a el próximo tema, medición del impuesto diferido. Ya hemos visto 3 temas, vámonos al cuarto. Aquí está. El impuesto diferido activo o pasivo será determinado aplicando las diferencias temporarias, la tasa de impuesto aplicable a las ganancias fiscales en periodo en lo que está previsto que el pasivo sea liquidado o el activo sea realizado de acuerdo a las leyes impositivas vigentes. El impuesto diferido activo pasivo será determinado aplicando a la diferencia temporaria la tasa, ¿verdad que sí? Eso ya lo hemos dicho. Aplicando a las diferencias temporarias la tasa de impuesto aplicable a las ganancias fiscales en periodo en lo que está previsto que el pasivo sea liquidado o el activo sea realizado de acuerdo a las leyes impositivas vigentes. Ejemplo, y atención aquí porque este ejemplo es totalmente diferente a los ejemplos que hemos visto. En el año cuarto, una empresa constituye una provisión para inventarios de lenta rotación por 20 millones. Una provisión de inventario de lenta rotación de 20 millones. La tasa impositiva del año 4 es de un 25%. Según los estudios realizados por la entidad, la provisión podría ser aprovechada durante el año sexto. Durante el año sexto. Según la ley de impuestos a la renta vigente, la tasa impositiva del año sexto será de un 30%. Ok. ¿Están viendo la diferencia ya? Estamos hablando que ahí hay 2 años. Hay 2 años. El año 1 dice que se constituye la provisión por 20 millones y la tasa de impuesto del año 1 es 25. ¿Verdad que sí? El año cuarto en este ejercicio, año cuarto, un 25. Según los estudios realizados, por la entidad, la provisión podría ser aprovechada durante el año sexto, es decir, 2 años más para adelante. ¿Estamos claros? Según la ley de impuestos a la renta vigente, la tasa impositiva de ese año, el sexto, será de un 30%. Calcular el impuesto diferido. ¿Estamos entendiendo el ejercicio? Sí, se entiende. Hay una variación de la tasa en el año cuarto y en el año sexto. Correcto. Que no sabemos es si en el quinto qué tasa había. Ajá. Exactamente. Hasta ahora, lo que nos dice el ejercicio es un 25, ¿no era? Que la provisión que se constituye, una provisión para inventario de lenta rotación, es de 20 millones. Y me dice que la tasa del año, de ese mismo año, es de un 25. ¿Verdad? Ahora, según los estudios que hizo la entidad, esa provisión va a ser aprovechada ¿en qué año?
En el año que la empresa tenga beneficio. En el Año año seis. 7, En el No, año dice, 6. dice claro que en el año 6 va a ser El- aprovechado. un 30%. O sea, se constituye la provisión en el año 4, pero va a ser aprovechada en el año 6. Esto sí. ¿Verdad que sí? Pero hay una variante también, Es que Sí, dice hay una variante de un 30%, 5%. que en el año 6, un la 30%. tasa aumenta. Ajá. A un 30. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un A un 30. 30. Sí. Excelente. Entonces, todos estamos claros. Vamos a continuar con nuestro... Ok, vamos a la provisión de inventario, ¿verdad? 20. Contra provisión de inventario. Estamos todos claros, ¿verdad? ¿Qué es el asiento? ¿Qué se hace? Eso es contabilidad, ¿verdad? Eso es contabilidad. Ahí estamos todos claros. Luego tenemos que determinar el impuesto diferido. ¿Y cuál es la base contable? 20. 20 ¿Verdad que que sí? Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Base contable. Ese es el gasto. Eso es lo que estamos llevando a gasto. Esa es la base contable. ¿Y la base fiscal cuál es? 0. ¿Por qué 0? Porque no se nos va a admitir ninguna provisión para inventario en este año. Pero es el Excelente. cuarto año. Sí, estamos en el 4º año. Sin embargo, no se nos va a admitir esa Exactamente. provisión. Y por eso Claro, ese porque cero. Porque es un gasto. sí, Esa porque lo que provisión, anteriormente se había visto fueron las prestaciones, ahora es que vamos a ver que el inventario. eso es un gasto de provisión de inventario, ¿eh? Gasto de provisión. Entonces decimos, base contable 20, base fiscal 0. ¿Por qué? Porque el fisco no te va a aceptar ninguna provisión hasta que usted cumpla con los requisitos que el reglamento establece. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, cuando usted está hablando de un pasivo, estamos hablando de pasivo porque es una provisión, ¿sí o no? Sí. Una provisión de inventario, pero es pasivo. Para que no se me confundan. Que después piensan, ah, pero es un activo. No, es un pasivo, una provisión de inventario. Es igual que la provisión de cuentas por cobrar o de cuentas malas o cuentas incobrables, como querramos llamarle. Entonces, como estamos hablando de un pasivo cuya base contable es mayor que base fiscal, esa diferencia que está ahí se llama diferencia temporaria deducible. Y le aplicamos a eso la tasa de impuesto. Pero, ¿por qué le aplicamos una tasa de un 30 y no de 25? Y ahí vamos a abrir nuestro micrófono para escuchar. Profesor. Pero Y la adelante. provisión que estamos creando es para el año 6, ¿verdad? No, la creamos en el año 4. Sí, pero la tasa para el año 6 es de un 30, según Sí. lo que usted explicó. Entonces debemos crearla en base a la tasa que para esa época va a estar impositiva. Pero por Es lo que ¿cómo creo. tú sabes? ¿Cómo tú sabes que en esa época es que va a estar esa tasa? ¿Cómo tú lo sabes? Ah, no, yo me baso en el ejercicio. Lo que usted Ok. puso. Porque a veces hay estimaciones. Ok. Ok. Otro comentario. No está incorrecto lo que usted dice. Eso está bien. Pero todavía usted no me ha dicho exactamente por qué usé la tasa del 30. Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Por Ok. qué si yo estoy en el año 30 en el año 4, donde la tasa de impuestos es un 25, ¿por qué al crear el diferido uso una tasa de un 30? Una tasa futura. ¿Por qué? Otra persona que no sea Francisco. Ve al chat, profesor. Robinson, adelante. Ve al chat, por favor. Alguien le escribió. Ok, aquí dice Carlos, se aplica la tasa del 30 porque
Esa es la tasa de liquidación de impuestos según la investigación de la entidad. Bueno, eso es verdad, pero no es lo que yo busco. Vamos a ver. Nicauri. Yo diría que usted aplicaría que se aplicaría la tasa de un 30 porque influirían varios factores. Primero, el dinero pierde valor en el tiempo. Y segundo, los impuestos tienden a aumentar. Muy raro, por lo menos en países como el de nosotros, tienden a aumentar, no a disminuir. Bueno, lo que usted dice es cierto, pero no responde a mi pregunta. Bueno, Carlos dijo algo más o menos de lo que estamos esperando. Carolina, adelante. Y es en base a lo que usted explicó al principio, se utiliza la tasa que está vigente en el momento en que va a ser liquidado el impuesto o que va a ser utilizado el impuesto que hay diferido. Ok. Ahora sí. Por eso que dice Carolina, o sea, estamos hablando de que en este momento, en el año 4, mi tasa es de 25, pero recuerde que el diferido no es para yo compensarlo en este año, sino en el futuro. Y ya yo tengo una tasa conocida en el futuro. Por eso ahora, cuando Carlos Mejía me dice, el impuesto diferido se da pagado en el futuro, ahora sí lo arregla. Porque lo primero que él dice no es incorrecto, eso es verdad, pero la respuesta a mi pregunta, ¿por qué en vez de 25 usamos 30? Por la sencilla razón de que en el año que yo estoy haciendo el registro, la tasa es 25, pero yo no voy a compensar en este año. El ejercicio me dice que es en el futuro que se va a aprovechar la provisión. Recuerden que la provisión la estamos haciendo en el año 4. ¿Pero se va a aprovechar en el año 4? No. No, en el año 7. Una Más pregunta, adelante. maestro. Adelante, Nicabri. En ese mismo orden, estamos hablando de un ejercicio, claro está, en el ejercicio por lo general se nos dan todos los datos, pero en la práctica, en la realidad, si yo quiero hacer una provisión en este año, yo no sé en 2 o 3 años en cómo va a estar la tasa de impuesto, ¿qué se haría en ese caso? Bueno, voy a ir un poquito más atrás. Yo no sé si ustedes recuerdan la ley de reforma fiscal del año 2012, que no me acuerdo el número. 253-2. Exactamente. Esa ley, la 253-12, establecía un impuesto sobre la renta del 29% para el año 13, del 28% para el año 14 y del 27% para el año 15. Y decía la misma ley que si se alcanzaban las metas de recaudaciones que eran esperadas, entonces la tasa iba a bajar a un 25. Supuestamente. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? En el año 2012, ya yo conocía cuál era la tasa para el 13, para el 14 y para el 15, y de ahí en adelante también yo tenía la tasa conocida. Pero fíjense que la ley fue emitida en el 2012. Si yo estoy calculando mi diferido al 2012, ya yo conocía la tasa para el 13, para el 14 y para el 15. Entonces, si yo conozco la tasa, entonces yo hago mi provisión, mi cálculo de mi diferido, en base a la tasa futura conocida. Si no tengo una tasa futura conocida, entonces, ya contestando la pregunta de Nicauri, voy a trabajar en base a la tasa conocida. Si yo estoy calculando mi diferido para el año 2020, yo no tengo planes, o sea, no hay planes en el Congreso de que la tasa ni va a subir ni va a bajar para el año 21. ¿Cuál tasa uso? La conocida, 27%. Pero en nuestro ejercicio, nosotros se nos dice claro, la tasa tuya en el año 4 es 25. Ahora, esa provisión se va a realizar, se va a consumir o va a ser aprobada en el año 6. Y en el año 6 la tasa va a ser de 30. Entonces ya yo sé eso. Desde el año 4 ya yo sé que en el año 6 habrá una tasa incrementada de 25 a 30. Por eso usé la tasa del 30% ahora en el año 4. Porque en el año 4 ya yo conocía la tasa. ¿Me están siguiendo?
Sí, sí, le seguimos. En el año cuarto, ya yo conocía que en el año sexto, donde se proyectaba que se iba a compensar esa provisión, la tasa iba a ser de un 30. Entonces, para mi cálculo, ¿qué yo hago? Uso la tasa conocida del futuro. Entonces, ese es el tema, que en este caso nosotros lo conocíamos que la tasa iba a subir a 30. Por eso ahora, en el año 4, cuando yo voy a determinar el impuesto diferido, digo, mi base contable es de 20, fiscal es 0, porque el fisco no me acepta ese gasto todavía. Entonces yo tengo una diferencia temporaria deducible aplicado por la tasa futura, fíjense, es un 30, entonces serían 6, ese es mi diferido activo. Impuesto diferido activo, 6 contra ingreso por impuesto diferido, 6. Ahí está mi asiento. Cuando voy a hacer mi cálculo del efecto fiscal, voy a ver qué pasa. Fíjense que mis ingresos son iguales, mis costos son iguales, pero el gasto de provisión de inventario, yo tengo 20 y fiscal yo tengo 0. Una variación ahí. Ganancia, 85, contable y fiscal 105. Mi tasa es de 25 para el año 4, de 25. El 25% de 85 es 21 y de 105 es 26. Fíjense que aquí hay una variación. 26 que pago, 21 que proyecté, la variación es 5. ¿Por qué esta variación de 5 no coincide con mi asiento de 6? ¿Qué me puede decir? Por la diferencia en la tasa. La diferencia de la tasa. Exactamente. Exactamente. Como dice Marina, porque estimar la tasa más alta. ¿Por qué estimar la tasa más alta futura? Es una pregunta. Yo pensaba que era que me estaba afirmando. Realmente, la tasa, esa diferencia se debe a la diferencia de tasa, porque estoy proyectando mi asiento a una tasa de un 30 y estoy pagando en base a una tasa de 25, porque es la tasa de este año. Entonces, Marina me hace la pregunta, ¿por qué estima la tasa más alta a futuro? Bueno, simplemente la tasa va a subir de 25 a 30. Y como esa provisión que yo tengo ahí la voy a recuperar en el futuro y la tasa va a subir, pues entonces yo calculo en base a la tasa que conozco que va a subir. Si fuera lo contrario, si fuera que la tasa de ahora es 25 y cuando yo vaya a recuperar o hacer deducible esa provisión, la tasa va a bajar a 20, entonces yo calculo en base a la tasa rebajada. ¿Sí o no? Porque es que yo voy a compensar eso en el futuro, no en este año. ¿Me siguen? Correcto. Así es. Recuerden que el diferido es a futuro, no es en este año. ¿De acuerdo? El diferido es en el futuro. Entonces, si en este año mi tasa es 25 y en los años futuros la tasa va a ser 30 y yo estoy creando el diferido, yo tengo que crearlo en base a la tasa futura conocida, porque es que esos asientos que yo tengo ahí, mi contabilidad es al día de hoy, pero la recuperación del diferido, ya sea activo o pasivo, será a la tasa del futuro, no a la tasa del presente. ¿Estamos claros? Claro. En base a tasas futuras, no presentes. Respondida su pregunta, Marina. Seguimos. Entonces, ese es el año cuarto. Cuando nos vamos al año sexto, miren aquí, ya la DGI me autorizó a mandar a gasto. Me autorizó. Obviamente, ya yo tenía mi provisión hecha. Yo no voy a mandar a gasto otra vez. Yo digo provisión de inventario contra inventario. Yo rebajo del inventario, lo que la DGI me autorizó. Entonces, mi base contable es 0. Yo no tengo gasto ahí. ¿Verdad que no? Como no tengo gasto, mi base contable es 0. Mi base fiscal es 20, porque ahora sí la DGI ya me autoriza, ¿verdad? Y entonces,
igual que el segundo ejemplo que les puse, aquí como yo estoy hablando de pasivo, una base contable menor que la base fiscal me da una diferencia temporaria imponible por la tasa de impuestos, que ahora sí la tasa es de 30, porque estamos en el año sexto, me da 6, ¿verdad? Pero esos 6, ¿qué son? Pasivo, impuesto diferido pasivo. Pero como ya yo tenía un activo creado, yo no voy a crear un pasivo, sino que voy a reducir el activo. Voy a reversar el asiento del diferido activo. Y digo gasto diferido, gasto impuesto durante diferido, ¿verdad? Contra impuesto diferido activo. Ahí está. Lo mismo que tenía provisionado es lo mismo que yo voy a reversar. Ahí está. Cuando me voy al efecto fiscal, los ingresos 450, los gastos y costos 315, consumo de la provisión de inventario contablemente 0, fiscalmente 20, porque ahora el fisco sí ya me dio mi certificación. Ganancia 1.35 contra 1.15. La tasa de impuesto del año sexto, que es de un 30, 41 contablemente y fiscalmente 35. Entonces yo tengo una reducción de ¿cuánto? De 6, que es exactamente lo que yo tenía provisionado en mi asiento, de 6. ¿Por qué? Porque proyectaba pagar 41 y pagué 35, es decir, una reducción. ¿Lo ven? Al haber una reducción, entonces ya yo tengo que cancelar mi asiento diferido activo, porque lo acabo de recuperar acá. Aquí se recuperó mi diferido activo, porque en vez de pagar 41, pagué 35, es decir, me ahorré 6. Ese ahorro es la recuperación de mi diferido activo que ya yo tenía registrado. Bien. Entonces, quiero saber si se entiende eso o hay alguna pregunta relativa a eso. Quiero escuchar algunos comentarios, algunos feedback de ustedes. Díganme, ¿qué le parece hasta acá? ¿Estamos entendiendo? ¿Tiene sentido esto? ¿No le encuentra ningún sentido? Díganme, ¿cuáles son sus...? Es mucha la información, maestro, realmente. Pero estamos tratando de irlo digiriendo. Ok, pero yo lo que quiero saber es si se está entendiendo, señor. Sí, se está entendiendo, pero realmente es mucha la información de cosas que no sé la experiencia de los demás, pero hasta ahora, aunque hemos visto algunas cositas, es mucho lo que no habíamos visto, que es la primera vez que estamos viendo. Y tenemos que irlo interiorizando, digiriendo, y como que el tiempo y toda la información al mismo tiempo. Claro. Así es, como dice Nicauri, se está entendiendo, pero necesitamos un tiempo para digerirlo un poquito mejor, analizarlo después más despacio. Ok. Es mucha información, está buena la información, le está transmitiendo muy bien, pero todavía la estamos como interiorizando, nos estamos tomando el tiempo para ir interiorizando. Así es. Por eso es bueno también que nos envíen más adelante los compañeros que están grabando las grabaciones para uno volverlo a repetir y seguir en el proceso. Ok. No se preocupen, eso le llega. ¿Qué dice Francisco? ¿Qué dice? Profe. Sí, adelante. Es cierto, como dice la compañera Nicauri, es muy interesante. No, Rafael, no se te entiende mucho lo que dices. ¿Me escuchan? Rafa, si ustedes están todos ¿Cómo el baño, Rafael? Bueno, ¿me escuchan ahora? Más tienen que bajar el audio, Rafael. ¿Está en el baño, Rafael? Bueno. Sí, Rafael, adelante. ¿Me escuchan ahora bien? Sí, te escuchamos. Un poco Bien, mejor. perfecto, como dice la compañera Nicauri, es mucha información, es muy interesante. La verdad que para muchos quizás es la primera vez que estamos viendo esta parte de impuestos diferidos y toda esa parte. Si está dentro de su alcance, porque no puedan mandar la presentación y todo esto para uno irlo digiriendo poco a poco, porque la verdad que suena muy interesante y vamos a sacar el provecho que amerita. Muy bien.
Excelente. ¿Qué Así. dice Marina? ¿Qué dice Francisco? Bueno, profesor, yo no soy ni Marina ni Francisco, pero Patricia, adelante, Patricia, dime. quiero decirle que se está entendiendo muy bien. Para muchos, como para mí, ha sido algo nuevo, aunque tal vez usted se lo encuentre raro, pero realmente es algo nuevo. Pero yo entiendo que estamos aprendiendo, por lo menos yo estoy entendiendo muy bien todo lo que usted está explicando. Muy bien. Excelente. Francisco, adelante. No, puedo decir que aunque hay muchas cosas que ya uno lo ha tratado, no con tanta profundidad, pero estamos claros en muchos de los aspectos que se está tratando del asunto. Y creo que nomás hay que dedicarle un poquito de tiempo para leer algunas cosas, no solamente porque todo aquel que aprende lo que son provisiones, aprende lo que son las partidas diferidas, entiende prácticamente todo eso. Ahora, hay que saberlo cómo determinarlo y calcularlo, es lo único. De acuerdo. Nosotros vamos a tener el domingo próximo vamos a decir que el día entero haciendo práctica. Vamos a hacer muchas prácticas para que todo esto que hasta ahora ha sido teoría, ustedes lo puedan ver en la práctica con números reales, con casos reales de empresas y eso, para que entonces lo interioricemos un poco más, profundicemos y aterricemos todos estos conceptos, que yo sé que para muchos, aunque lo entienden, si lo llevamos a los números, a lo mejor pues no hacemos el ejercicio, pero cuando ya veamos ejercicios de casos prácticos, pues vamos a entenderlo mucho mejor. Así es. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Quería, profesor, justo hacer ese comentario, de decirle que quizás cuando íbamos con la teoría estaba un poquito lento, porque como usted mismo lo dijo, el contador tiende a ser más práctico que analítico. Ya que entramos en la práctica, por lo menos yo me pude dar cuenta que inmediatamente agarramos todo el hilo, porque incluso se ha podido ver en la participación. Que por eso me agrada que el domingo sea práctica, práctica y práctica. Que ahí vamos a tener experiencia suficiente para no manejarlo al dedillo. Sí, exacto. Así es. Sí, lástima que sean solo 2 domingos, profesor, porque es bastante información, está interesante. Entonces, como que es muy poco tiempo para digerir y asimilar todos los conceptos más la práctica. Por eso siempre le pregunto y voy recalcando, ¿están entendiendo? ¿Están entendiendo? Porque recuerden que no tenemos mucho tiempo. Si tuviéramos, por ejemplo, en la maestría de Santo Domingo, que es la misma que ustedes hacen, es la misma. Lo único que en Santo Domingo lo hemos hecho presencial y son 2 semanas. Es decir, lunes y miércoles, o martes y jueves. Tenemos un poquito más de tiempo, pues estamos hablando de 4 horas y es presencial, es decir, ahí se pierde muy poco tiempo. Y se pone tarea, por ejemplo, del primer día para el segundo, y se pone del segundo para el tercero, y en el cuarto día se da un examen final, pero ya hay más. O sea, el tiempo, aunque es la misma cantidad de horas, pero se aprovecha mucho más por 2 razones. Uno, es presencial, y número 2, al ser presencial, tú puedes hacer más ejercicio, tienes más tiempo para práctica y de hecho tenemos más tiempo para preguntas, porque si un día no se entiende algo, tenemos otro día, y si el otro día tampoco se entiende, tenemos otro espacio. Aquí nada más tenemos hoy y el domingo que viene. Todas las preguntas que ustedes tengan, tienen que hacerlas en el intervalo de esta semana. Es que después de esto ya prácticamente nos salimos todos de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes vienen con un nuevo profesor y yo me voy a otro curso o me voy simplemente, me desconecto del curso, corrijo los trabajos, pongo la nota y ya. Ustedes ven, entonces me gusta siempre ser enfático y decirle, ¿están entendiendo? Levántenme la mano, veo la participación de cada uno. Ya algunos nombres que me lo sé. Y ya yo podría decir, si la nota de participación es un 10, ya yo sé quiénes tienen 10. Pero hay algunos que, si se quedan en silencio, yo estoy dando por sentado que lo que están entendiendo, lo que se va diciendo, pero me gusta más cuando participan, cuando hablan, cuando me levantan la mano, cuando me hacen un comentario, aunque sea así por el chat,
como están escribiendo algunos, ya yo veo y realmente me doy cuenta de que están participando, de que están entendiendo el asunto, y de lo que yo estoy hablando no es ruso. Bien. Entonces, vamos a continuar, porque ahora tenemos el próximo tema. Disculpe, maestro, yo creo que mi compañera Glenny Ramona Rodríguez quiere decir algo. Adelante. Porque estaba levantando la mano y cuando usted estaba hablando también estaba como interrumpiendo. Ok. Pero Glenny, jefa, que hable. No, ya el profesor. Adelante, Glenny. Ya el profesor y los demás dijeron parte de lo que yo iba a decir, así que ya para no agotar tanto tiempo. Gracias. Gracias, chicos. Ok, perfecto. Dice Marina, pero esta es la parte alternativa de los impuestos. Esta materia en realidad necesita más tiempo. Sí, realmente necesitamos más tiempo, pero vamos a tratar de adecuarnos a lo que tenemos, ¿cierto? O sea, eso le decía, que me decían, no, hasta la 1. Le digo yo, no, hasta la 1 no puede ser. Lo hacemos hasta la 1 y no vamos a entender ni la mitad de lo que deberíamos de entender. Así que tenemos que hacer un mayor esfuerzo. En cuanto a eso, lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a que sean 4 domingos, por eso casi siempre lo hacemos así, es más tiempo. Es como usted dice, la clase que usted da, que da lunes y martes, es más tiempo, aunque son 4 horas, pero como quieres más tiempo para digerirlo. Por eso claro, se comprende claro, ¿no? más, Y vamos más. tiempo. El descanso. Exacto. No, y vamos más despacio, No es la la lo gente mismo. lo va entendiendo mejor. Hay un tiempo para tú hacer una asignación de un lunes para un miércoles, o de un martes para un jueves, o de un jueves para el martes la próxima semana. Que tenemos mucho tiempo, tenemos más tiempo. Y la modalidad presencial no es lo misma que la virtual, que tú tienes que estar aquí pegado a una computadora. Uno en el aula se mueve, se para a tomar café, no sé, es más, como un poquito más dinámico. Y también uno intercambia comentarios que uno hace, uno intercambia ideas con los demás compañeros cuando estamos en presencial, pero acá uno no puede ni siquiera dirigirse a los demás porque interrumpe. Así que a veces muchos se quedan callados no porque quieran, sino porque es un poco incómodo tratar de hablar todos juntos. Sí, pero es lo que le digo, o sea, simplemente con usted subirme el pulgar, ya yo sé quién entendió, quién no entendió, porque el que no me dice nada, dígame, es como el merengue sin letra. ¿Recuerdan eso? Es un merengue sin letra, imagínense usted, como yo sé. Pero si yo dije algo, y por ejemplo, aquí está frente a mi pantalla Daniela Durán, y Daniela hace así y sube el pulgar, ya yo sé que Daniela entendió lo que yo dije, ya yo lo veo. Pero perfecto, señores, vamos a seguir avanzando, que hoy no quiero que pasemos de las 4, por lo menos. Vamos a ver otra parte teórica que tenemos ahora, que es el próximo tema. El próximo tema habla de diferido por pérdida y créditos fiscales no utilizados. Esto es una parte bien teórica, pero bastante interesante. Miren lo que dice acá. Y esto es simplemente teoría, pero tenemos que aplicarlo cuando se dé en la práctica. Dice así. El estándar reconoce como un activo por impuesto diferido siempre que puedan compensarse contra ganancias fiscales futuras, pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, pero solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las cuales puedan ser compensadas esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Es decir, que el estándar lo que nos está diciendo a nosotros es, mira, las pérdidas que tú tienes de un año a otro deben de ser reconocidas como impuesto diferido activo. Y ahí nosotros tenemos que hacer un ejercicio. ¿Cuál? Nosotros tenemos que conocer el inciso K del artículo 287 de la ley 1192. ¿Por qué? ¿Qué dice este artículo? Dice que las pérdidas serán deducidas, pero hay reglas. Te está diciendo que va a ser a razón de un 20%, que el 20% no compensado en un año no puede llevarse años subsiguientes y así por el estilo. Y también te dice que será 20% por año, pero que en el cuarto año y en el quinto año, ese 20% será solo hasta un 80% y un 70% de la renta neta disponible.
Por consiguiente, nosotros ahí tenemos que conocer la ley fiscal para poder interpretar correctamente esto. Entonces te dice, al evaluar la posibilidad de disponer de ganancias fiscales contra las cuales puedan ser compensadas las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, la entidad considerará los siguientes criterios. Es decir, ¿cuáles son los criterios que debe considerar? Número 1, ¿tiene la entidad suficientes diferencias temporarias imponibles que puedan dar lugar a importes imponibles suficientes? Es decir, esta primera pregunta lo que te está diciendo es, ¿la empresa cuenta con suficientes pasivos para compensar ese activo? Recuerden ustedes que el crédito fiscal no utilizado y la pérdida es un activo, pero el estándar te dice, espérate, antes de tú registrar el activo, dime si tú tienes suficientes pasivos para compensarlo, ¿verdad? Eso es lo primero. Segunda pregunta, ¿es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes de que prescriba el derecho de compensación de esa pérdida o créditos fiscales no utilizados? Es decir, recuerdan ustedes, como dijimos, que la pérdida se compensan a razón de, a partir del año en que surgen 5 años, ¿verdad? Entonces te dice, es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes de que prescriba ese derecho. Es decir, antes de esos 5 años. Recuerden que si usted pierde en el año 2020, por decir algo, usted tiene 21, 22, 23, 24 y 25 para compensar esa pérdida. Entonces, si usted está haciendo el crédito, el impuesto diferido del año estoy diciendo, tengo 5 años para compensarla, ¿verdad? 21 es el primero, 22 el segundo y 23 el tercero. Si en el año 23 yo voy a calcular el diferido y a mí me dice el estándar que yo tengo que registrar un diferido activo por esa pérdida, yo no puedo calcular un diferido activo por la pérdida completa, porque ya han pasado 3 años y nada más me quedan 2 años a futuro para compensar esa pérdida. Es decir, mi diferido debe ser calculado en base a la base de esos 2 años pendientes. ¿Me están siguiendo? Por consiguiente, no puedo tomar el 100%. El 100% no lo puedo tomar, ¿verdad? Entonces, en ese 5º año, como dice Marina, 70% de ese 20 y 80, pero ese es el límite de compensación, ¿verdad? El diferido, como yo no conozco cuál va a ser mi renta neta disponible, no conozco el 70 ni no conozco el 80 de la renta disponible de los años futuros, yo lo creo en base al 20% restante full. Ahora, cuando llegue el 4º año, entonces ya yo tengo que medir si la pérdida la voy a compensar en base al 20, el 20% completo o solo el 70 de la renta disponible. ¿De acuerdo? Ese es el tema entonces. Otra cosa que me dice el estándar que debemos de considerar, las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas identificables cuya repetición es improbable. Es decir, me manda a identificar por qué la empresa tuvo pérdida y si esa pérdida se va a repetir. Eso es lo que me dice el estándar, ¿verdad? Entonces tengo que tomar eso en consideración. Otra cosa, dispone la entidad de oportunidades fiscales que vayan a generar ganancias fiscales en los periodos en que las pérdidas o créditos fiscales puedan ser utilizados. Es decir, yo voy a tener beneficio de aquí a allá hasta para poder compensarla, porque es muy fácil para mí decir, bueno, tuve pérdida 100 y ya pasó un año, me quedan 80. Es 80 en base al 27%, se me diferido. Eso es muy sencillo calcularlo, pero la empresa va a tener suficientes beneficios en los años pendientes de compensar para tú poder compensar ese diferido activo. Esa pregunta yo tengo que hacerla. Entonces te dice,
Si no es probable que la entidad responda satisfactoriamente a las interrogantes antes planteadas, el estándar impide el reconocimiento de activos por impuesto diferido. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, aquí está diciendo Marina, sí es el límite de compensación. Ahí se da el dicho de que una empresa no debe operar con pérdidas constantes. Así es. Así es. Necesito saber hasta dónde la empresa proyecta tener pérdida para saber entonces si vale la pena crear el diferido activo o no vale la pena crearlo, ¿verdad? Porque eso es el mismo estándar el que te regula, la creación de ese diferido activo, ya sea por la pérdida o por el crédito fiscal no utilizado. El próximo tema nos dice reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos anteriormente. Es decir, yo nunca he registrado, nunca he reconocido un diferido activo. ¿Qué debo hacer? Entonces te dice el estándar, al cierre de cada periodo, la entidad reconsiderará los activos por impuestos diferidos que no haya reconocido anteriormente. Es decir, hacerlo por primera vez. El impuesto diferido será registrado siempre y cuando sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. Se están dando cuenta que el estándar ha sido reiterativo en eso, en que tú tienes que tener probabilidad de ganancias fiscales futuras para poder recuperar el activo por impuestos diferidos. El estándar ha sido muy reiterativo con eso. O sea que nosotros ahí tenemos que saber que eso ha sido así. Que el estándar en muchas partes te está diciendo que tú tienes que tener ganancias fiscales futuras para poder compensar ese diferido activo. Pero ese es el tema de reconsiderar. Reconsiderar los activos que tú no hayas reconocido anteriormente. Al día de hoy, tú haces tu cierre, calculas tu diferido y reconsidera. El próximo tema que me dice cómo se presenta. El activo impositivo y el pasivo tributario debe ser presentado separadamente de otros activos y pasivos en el balance general. Separado. Si la entidad presenta un balance general clasificado, todos los activos y pasivos de impuestos diferidos deben ser clasificados como no corrientes. Es decir, tenemos los activos corrientes, efectivo, inventario, cuenta por cobrar, todos esos son los activos corrientes. Y los activos no corrientes, propiedad, planta y equipo, aquí va el impuesto diferido. ¿Lo ven? Activos corrientes, activos no corrientes. Así se presenta en los estados financieros el diferido. Tanto activo como el pasivo. Se presentan en los estados como no corrientes. ¿Ok? Así se presenta. Ok. Pues mira, yo pensaba que nos faltaba más. Yo creo que hasta aquí llegamos con la parte teórica. Ya la próxima semana tendremos una parte un poquito, vamos a decir que de más práctica. Y voy a aprovechar para enviarles. Yo tengo acá un correo. De la secretaria Ángela Fabiola Santos. Esa es la secretaria del curso, ¿verdad? ¿Ella está en esta clase? Ella está bien. Estaba ahorita, pero ya no. Pero lo puede enviar, que ella no, nos lo hace llegar, o lo envía al correo de uno de nosotros, que también lo hacemos llegar. Okay, profesor, en respuesta a su pregunta, no, ella no forma parte de la maestría, ella es parte del personal administrativo de la universidad y nos brinda soporte. Ok, yo voy a enviarle a través del correo de ella tanto el material se lo voy a enviar en un rato o como tarde mañana, y luego de ahí yo le voy a enviar una
Una practiquita. Una practiquita. Es pequeña, pero tengo que hacerlo. Que eso es mandatorio. Y yo necesito que ustedes me lo envíen. Bueno, déjame ver, para que me dé tiempo a corregirlo el jueves. Bueno, vamos a poner el viernes, está bien, me lo envían el viernes para yo poderlo corregir antes del domingo. Me lo envían el viernes a las 12 del mediodía como tarde, ¿de acuerdo? Es una práctica bastante corta. No hay nada de lo que esté en esa práctica que no hayamos visto acá. Y eso es todo, señores. Profesor, Adelante. una inquietud. Nosotros tenemos grupos de trabajo, pero la práctica que te va a mandar va a ser individual. Sí, individual. Ok. Eso es todo, mis queridos, por el día de hoy. Yo le voy a mandar este material y le voy a mandar entonces la práctica con la asistente, con Ángela Santos. Tengo su correo aquí, le voy a enviar a ella misma para que ella le comparta tanto el material como la práctica. Así que es tiempo ahora. Tienen unos minutos para hacerme alguna pregunta que quieran. Bueno, quiero informarle a todos que ya le envié la primera grabación. Se la envié al chat de ustedes. Si el profesor lo necesita, también se lo puedo enviar a él. Gracias, Ramona. Cerrate la boca, Francis. Claro, tú sabes. Fuera de la buena, como quiera. Bueno, mis queridos, gracias por la oportunidad. Hoy creo que avanzamos mucho. Yo pensaba que íbamos a durar hasta las 4 mínimo por el tema de la teoría, pero avanzamos bastante. Y ya la clase que viene, pues nos concentramos más en la práctica. Y creo que ahí ya esos aviones que están alzando vuelo todavía van a aterrizar bien. Estamos en uno de ellos. Si no hay más preguntas, yo me despido por el día de hoy. Está bien. Ahí en el chat, profesor. Gracias, profe. Feliz día. Tenemos el chat por ahí. Cualquier cosa, estoy dentro del chat de ustedes. Me escriben y estamos en contacto. Está bien. Gracias por todo. Cuídense mucho, mis queridos. Bye bye. Igual. Igual. Ramón, no vaya a